la vamos a dejar, la vamos a dejar grabada. Ujú. Para que ustedes animen a las que conocen, que están en el diplomado, para que retomen esto y no nos atrasemos demasiado. Ujú. Y eh, en este día, pues especial, porque cada día debe ser especial, cada día tendría que ser un día del Señor, ¿verdad? Vamos a pedirle a Él que nos ayude, que nos ilumine para que podamos realizar el trabajo que Él quiere, para que seamos dóciles a su palabra, para que seamos dóciles a lo que Él espera de nosotras y que nos ilumine para que al profundizar en estos temas tan a veces difíciles y complicados, pues podamos tener la asistencia de su espíritu para que nos vaya guiando para comprenderlos cada vez un poquito mejor. Y le pedimos todo esto por intercesión de nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, que ella nos ayude, nos lleve ante su Hijo, nos presente ante Él y le diga que nos ayude. Entonces, iniciamos nuestra sesión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenida, Anafer. Gracias, madre. Entonces, voy a compartir mi pantalla para poder ver la presentación. Pues estamos nuevamente, estamos nuevamente en una videoconferencia de nuestro diplomado. Recordamos que estamos celebrando este jubileo. Me imagino que ya en la mayoría de las regiones eh, hemos tenido la oportunidad de profundizar en lo que significa un jubileo y en lo que significa 400 años de estar celebrando mejor dicho, 400 años en que celebramos este tiempo en que el Verbo encarnado ha querido permanecer entre nosotras como orden del Verbo encarnado y del Santísimo Sacramento. ¿Por qué lo quiere hacer así? Pues porque Él quiere y no hay más. Él así lo quiere. Y nosotras estamos muy gozosas en este jubileo, en este año jubilar, agradeciendo al Señor los 400 años que nos ha permitido como orden de estar recordando, estar esforzándonos por vivir su encarnación. Y en este diplomado, pues hemos pasado ya al segundo nivel. Ujú. ¿Se acuerdan? El primer nivel, ¿cómo se llamaba? A lo mejor ya no nos acordamos o vamos a recordar más despacito. ¿Cuántos niveles hay en el diplomado? Tres, perdón, tres. Muy bien. 3 niveles, ¿sí? 3 niveles. Estos 3 niveles nos van llevando a una plenitud, queremos que eso sea. Ujú. El primer nivel tratábamos sobre la palabra, ¿se acuerdan? Y la palabra. En este segundo nivel veíamos cómo esta palabra se hace carne. Y el tercer nivel, y habita entre nosotros. Esto es solo por recordar, cada nivel tiene módulos. En este nivel tenemos 4 módulos, en otros tenemos 5, pero en este tenemos solamente 4. Y podemos decir, prácticamente estamos ahora justo a la mitad de nuestro diplomado. Es decir,
ya hemos pasado la primera mitad de este trabajo. Decíamos al principio de este tiempo especial que podríamos considerar así como un retiro, como un tiempo espiritual en el que el Señor nos está dando muchas cosas, en el que el Señor se nos está dando para que lo conozcamos y lo amemos más. Y el primer módulo que habla precisamente de la encarnación como obra de la Trinidad. Este lo vamos a tratar de recordar ahorita, nada más para tener la visión de conjunto. A veces es conveniente volver a tener la visión de conjunto para situarnos y poder gozar más, hacerlo más sentido, más nuestro. ¿M? Que no sean nada más ocurrencias, sino que sea todo un proceso que vamos llevando precisamente para poder penetrar más en estos misterios a veces tan difíciles de comprender, pero que es necesario cuando menos saber que existen y tratar de irlos profundizando un poquito mejor. Entonces, el primer módulo veíamos a la Santísima Trinidad, pero cómo dentro de la Trinidad la encarnación es obra de la Trinidad precisamente. ¿Mm? El segundo módulo, el misterio de la encarnación, ese mismo misterio de la encarnación que es obra de la Trinidad, cómo se va manifestando a lo largo de la palabra de Dios. Veíamos también un poquito del Antiguo Testamento y principalmente del Nuevo Testamento. Nos faltan 2 módulos. El módulo 3 que empezaríamos Dios mediante la semana que viene, a partir, a partir del 10 de febrero, sobre la teología de la encarnación. Un poco, más o menos, como este módulo primero que veíamos, la teología de la Trinidad. Son temas difíciles, son temas a veces no muy fáciles de digerir, pero repito que son necesario profundizarlos, primero conocerlos, luego ir tratando de comprenderlos, profundizarlos, para poder, como dice San Pablo, dar razón de nuestra fe. Oye, ¿por qué crees? Pues porque sí, porque pues me bautizaron y nada más. No, no se trata de eso. ¿Por qué crees? Pues porque el Señor Dios me regaló el creer, ¿verdad? Porque es una gracia y yo quiero dar razón de esa fe que el Señor me regaló. Entonces, nos queda, repito, teología de la encarnación y que bueno, es un tema muy bonito. Y el módulo 4 también entrañable y nos va a tocar más o menos eh, en el tiempo de Pascua, María, nuestra Madre María, en el misterio de la encarnación. Cómo se manifiesta el misterio de María como madre de nosotros y de Dios, cómo se presenta María en el misterio de la encarnación, y qué significa para nosotras esa presencia de la Madre de Dios con nosotros. Entonces, este es el panorama del nivel segundo, no es primera vez que lo vemos, pero pues bueno, vamos tomando poco a poco. Y entonces, en este primer módulo, teníamos 3 sesiones. La primera sesión, la Trinidad en la Sagrada Escritura. Y yo no sé si alguna de ustedes tenga por ahí su Biblia. Si no, yo les pediría que a ver si se pueden conseguir una. Por ejemplo, Mari y Anafer seguro que van a tener ahí su Biblia. Y si no,
corren por una, rapidísimo, ¿verdad? Luego, en la sesión 2, recordábamos cómo se ha ido dando el proceso de comprensión, más o menos, del misterio de la Trinidad en la tradición de la Iglesia. Y en la sesión 3 ya veíamos a nuestra madre, Ayana de Mattel, y su espiritualidad trinitaria. Esto fue lo que tratamos en el módulo 1. Cada una de estas sesiones vamos a recordarlas, vamos a recordar estas sesiones. ¿Recuerdan este cuadro, este icono que está aquí? ¿Recuerdan qué es? ¿Recuerdan qué nos quiere decir? ¿Sí? A ver quién quiere abrir su micrófono para compartirnos de qué se acuerdan al ver este icono. Representa la Santísima Trinidad. ¿Quién eres, Norma? ¿Silvia? No. Idalia. Idalia. Representa a la Santísima Trinidad. ¿Por qué Idalia? ¿En qué momento del pasaje bíblico se está representando ese icono? ¿Te acuerdas? Desde el Génesis, Mm, desde que Dios Padre crea, Bueno, sí, vamos a leerlo. Si les parece bien, vamos a recordarlo. Es un poquito después de que Dios Padre crea. Recordamos que la Biblia inicia precisamente presentándonos el misterio de la Trinidad, pero muy velado, ¿sí? ¿Qué se nos presenta en la primera parte del libro del Génesis, primer libro de la Biblia? ¿Qué nos dice? Pues empieza diciendo, se los voy a decir en hebreo para que si alguna vez oímos esas palabras ya sepamos a qué se refiere. Las primeras palabras de la Biblia hebrea, esta, que están así todas escritas en hebreo, el Génesis empieza diciendo, Bereshit bara Elohim haaretz behashamayim, haaretz hayetá tohu vabohu. ¿Qué quiere decir eso? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra era todo un caos y un vacío. Ujú. Y dice después, y dijo Dios, y dijo, y cuando dice tohu bohu, pero el Espíritu de Dios aleteaba en esa superficie de las aguas. Y dijo Dios, de alguna manera, en este primer libro, en este primer capítulo y primer versículo de nuestra Biblia, encontramos una alusión, podemos encontrar una alusión a tres personas divinas que no son tres dioses, sino un solo Dios en estas tres personas que están creando. ¿Quién crea? Así como nos decía Idalia, sí, muy bien, Dios Padre crea, pero Dios Padre crea por su palabra y el Espíritu está ahí presente. Ujú. Esa es una primera manifestación de la Trinidad en la Escritura. Y repito, en el primer libro en el primer capítulo, en el primer versículo de la palabra de Dios. Y después este otro que fue del que les pedíamos hacer una pequeña exégesis, es Génesis 18:1-5. ¿Quién logró tener por ahí su Biblia? A ver, Mari.
Yo ¿Nos aquí la quieres, por tengo. favor, de Ah, leer sí. esto? Marta también. A ver, Sí, Mari, léelo, por favor. Y después el otro, Martita. ok. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora de más calor. Alzado los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se inclinó hasta el suelo y le dijo: Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu siervo. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su siervo. Ellos respondieron: Está bien, puedes hacer lo que dijiste. Muy bien. Ustedes fueron muy ingeniosas para hacer la exégesis de este pasaje. Hubo respuestas muy hermosas y muy profundas algunas. Ujú. ¿Qué es lo que está sucediendo? Podemos detenernos mucho tiempo en este pasaje. Podemos darnos cuenta cómo Abraham, que está sentado en su tienda, aquí, quizá este pedazo manifieste la tienda de Abraham, el encinar de Mambré, probablemente estas hierbitas que se ven aquí, ¿verdad? Es la hora del más calor, pero al mismo tiempo Abraham ve que se acerca una persona, pero son tres. Entonces, ¿es una o son tres? Y si vemos los versículos posteriores, nos vamos a dar cuenta que Abraham le sigue hablando, pero como si fuera ya una sola persona. Ujú. De una manera muy velada, se está manifestando que es una sola persona, pero que son tres, ¿sí? No sé si me doy a entender. Eh, el Antiguo Testamento apenas está tratando de vislumbrar qué es lo que hay, ¿sí? Y son esos dos textos, el primero del Génesis 1:1 y Génesis 18:5, 1:5, podemos decir que son los más representativos. No son los únicos, pero no nos podemos detener en muchos otros textos. Son los más representativos donde se puede empezar a dilucidar que hay un Dios, pero que son tres personas diferentes. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, si nos vamos ya al Segundo Testamento, a veces ya no les quieren llamar Antiguo y Nuevo, sino Primero y Segundo, porque todavía podemos decir que el Antiguo Testamento sigue siendo nuevo y no es mejor uno que otro. Pero ya en este Segundo Testamento, ¿qué encontramos en Mateo 28? Ya está Jesús. En este pasaje Jesús está hablando. Marta, tú ya tenías ahí tu Biblia lista, ¿verdad? Sí, aquí está. Mateo ¿Qué nos 28, dice ¿verdad? Mateo 19:20? Es Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28, 19, 20. Es al final. Ya voy. Es que está bien chiquita la letrita. Mateo ¿Sí? 28, 19. ¿Quieres que te ayude Anafer? Anafer, ¿tú la tienes ahí? A ver, aquí está. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Muy bien.
Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Qué hermosas palabras de despedida de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Pero no dice, háganlos en mi nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. No, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En ese todas las naciones entramos también nosotros. No es nada más para los judíos, no es nada más para los de aquel momento, es para todas las naciones, para todos los pueblos y de todos los tiempos. Ujú. Y hagan los discípulos y bautícenlos. ¿En el nombre de quién? Recordamos lo que ya nos decía el Génesis, ¿verdad? En el nombre del Padre, ¿qué más dice? Y del Hijo Del Hijo y del Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Está manifestando que es Dios mismo, pero que son tres personas diferentes. No que son tres dioses, que son tres personas diferentes. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso. El Señor Jesús deja la encomienda para todos los que somos seguidores de Él. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Esto lo vamos a ver después, un poquito más adelantito, cómo se lo pide a Jana de Mattel y dónde está la base para que ella pueda decir que entendió que Jesús le decía esto. Este cuadro, este icono que les digo es de un escritor de iconos muy famoso ruso que se llama Rembrandt. Ahí tienen ustedes en las actividades complementarias toda una explicación del icono. No sé quiénes, me gustaría saber de entre ustedes si alguna logró eh, leer cuando menos esos escritos referentes al icono y qué es, con qué se quedan de ese icono. ¿Ya lo conocían? O al ver una pintura iconográfica dicen, ay, pero ese no me gusta porque no tiene caras bonitas, porque las caras están un poco medio contrahechas, porque los cuellos están demasiado gordos, porque, y no acabamos de decir qué es lo que pasa con un icono. ¿Cómo se sienten ustedes frente a un icono? ¿Qué tanto podemos saber de ellos? ¿Quién nos quiere compartir? Madre, yo Sí. recuerdo, sí, yo recuerdo esta imagen en una ocasión que fueron las hermanas de la región y nos comunicaron la simbología de los personajes que se encuentran aquí en base a su ropa, al color de su ropa, a la posición en la que están, quién está en medio, quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Y ciertamente, pues los iconos son, o iconos, tienen simbologías muy crípticas, ¿no? O sea, que hay que descifrarlas de acuerdo a la intención del pintor, ¿no? Y de lo que quiere comunicar. Muy bien, Y es de lo que yo me acuerdo. muy bien, Normita. Te corregiste a ti misma. Dijiste íconos y después dijiste iconos. ¿Sabes el motivo? No, la verdad no, ¿No? no. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe por qué Norma ya no quiso decir íconos
y dijo mejor icono? Bueno, vamos a ver. ¿Qué quiere decir icono o ícono? En griego, eikon, de ahí viene la palabra eikon. Eikon en griego quiere decir una representación, una imagen, una figura. Ujú. Ahí atrás de Mari hay algo, aquí de Mari Juan. La estamos viendo en la pantalla. ¿Qué hay detrás de Mari? Hay un símbolo, un grabado, podemos decir, ícono, ¿sí? ¿Qué hay en las pantallas de cada una de nosotras? Hay abajo, junto a su nombre, una chunchita. Chunchita quiere decir cualquier cosa que no sepas cómo decirle. Una chunchita roja que está atravesada. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la chunchita y qué quiere decir que esté atravesada? ¿Quién sabe? Es un icono, hablando informáticamente, del micrófono activado y desactivado. Muy bien, Idalia. Muy bien. Es un icono de algo que manejamos muy constantemente, que es la computadora, y que está diciendo que el micrófono, esa chunchita es un micrófono, y la raya eh, que lo cruza quiere decir que no está activado. Todos los dibujitos, todos los símbolos que veamos en las computadoras, en las pantallas, en tantos y tantos lugares, se ha dado por decir ícono. Ujú. Y cuando se trata de imágenes religiosas, icono. No hay ninguna regla para que esto se utilice, ha sido costumbre nada más, ¿sí? Entonces, a este que tenemos aquí sí le podemos decir icono. Ujú. Un icono es una representación de algo que nos supera. Un icono no nada más se ve con los ojos, un icono se lee. Por eso, a alguien que pinta iconos se le dice escritor. Un icono no se pinta, se escribe. ¿Por qué? Porque en esa pintura, en ese grabado, se pueden leer muchas cosas que quiere transmitirnos el autor. No sé si voy muy rápido, si me di a entender, si quisieran preguntar algo. Más o menos vamos, más o menos vamos bien. Sí, ya le entendí, muchas gracias. Sí, muy bien, hermana. Bueno, muy bien, hermano. Entonces, los iconos son para leerlos. ¿Qué podríamos leer en este icono? No nos vamos a detener, pero tiene un lenguaje así exuberante, ¿verdad? Dios Hijo está en el centro, vestido de rojo y azul. Eso tiene un significado. Dios Padre, quizás podría ser este de de nuestra izquierda. El Espíritu Santo, el de la derecha, con su bastón. Quizá esto podría ser un cáliz, pero con un pedazo de cordero. ¿Qué significa eso? La mesa cuadrada, pero con un espacio para que tú, cada una de nosotras, ocupemos ese espacio en la mesa junto con la Trinidad. Estamos llamadas a participar en la vida de la Trinidad y ellos nos están invitando. De hecho, este icono dije Rembrandt, no es Rembrandt, perdón, es Rublev. En este icono Rublev trató de dejar ese espacio para que nos sintiéramos nosotros, acogidas, presentes ahí con la Trinidad. Entonces, fíjense cómo podemos leer tanta riqueza que hay en este pedacito de tela,
en nuestro caso, pues de papel. Ojalá que puedan leer ese comentario de Rublev. Es grande para poder entender este misterio de la Trinidad. Y entonces, pues es lo que podemos decir así, a muy grandes rasgos, que encontramos en la Sagrada Escritura referente a la Trinidad. Pasamos a la sesión 2. La sesión 2, un poco más ardua, más difícil de entender. Como sea la Biblia, pues bueno, estamos muy familiarizadas con la palabra de Dios y a veces se nos hace más sencillo, pero cuando nos empezamos a meter en la cuestión dogmática, a veces se nos dificulta un poquito más, ¿verdad? Y eso puede haber sucedido en la sesión 2. La Trinidad en la tradición de la Iglesia. Y empezábamos en nuestra sesión diciendo esto: científicamente no es posible demostrar el misterio de las tres personas divinas. Científicamente, ¿cómo lo vamos a demostrar? No se puede. Es la vida de Dios y la vida de Dios no se puede demostrar científicamente, solamente por la revelación. Es decir, cuando Dios nos ayuda a quitarnos el velo que nos tapa la visión, podemos alcanzar una cierta inteligencia de este misterio, que es un misterio central en nuestra fe. Si yo, Carmen, dijera, es que yo no creo en la Santísima Trinidad, en el misterio de la Santísima Trinidad, pues entonces ustedes me podrían decir, entonces, ¿qué haces diciéndote que eres cristiana? ¿Sí? Es un misterio base central en nuestra fe. Estoy diciendo que solo por revelación, ¿sí? Primero, antes que otra cosa, Dios se quiere revelar. ¿Y cómo lo vemos? Pues lo vimos ahí, por eso el primer versículo del primer libro, del primer capítulo del Génesis, Dios se nos revela, ¿sí? En el principio Dios creó, pero crea por su palabra y el Espíritu está ahí aleteando. Dios se nos revela, pero se revela en nuestra experiencia. Así como a Abraham, en su experiencia Dios se le manifestó. Dios, cuando fue a visitarlo allá a esa colina, como veíamos en el icono, no lo sacó de su espacio vital, sino que Dios mismo se centró, acercó al espacio vital de Abraham y desde ahí le manifestó. Y después de eso, después de haberlo vivido, el Señor nos dice, ahora ve y predica. Ya has sido bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ve y predica. ¿Y qué es lo que vamos a predicar? Pues lo que hemos entendido. Y es este cuadrito chiquito que está aquí, que la Trinidad está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son un Dios en esencia, en poder, en acción y en voluntad, pero que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Padre, ¿sí? Pero que sí los tres son Dios y no son tres dioses, es un solo Dios. ¿Cómo se da esto? Pues es un misterio que desde toda la vida de la Iglesia, los santos padres han tratado de irlo desmenuzando, desglosando, tratando de entender. Aquí tenemos a San Atanasio, un grande padre de la Iglesia, y él nos dice, hay un Dios único que es el Padre de Jesucristo. Cristo es el Señor, el Hijo de Dios,
y todavía no se ve muy clara ahí todavía con ellos, con los padres apostólicos, la presencia del Espíritu Santo. Ujú. Pasa el tiempo, se sigue profundizando y hay otros nuevos personajes que ustedes ya leyeron, como Tertuliano, ahí lo tenemos, a Tertuliano de Cartago. Y el Tertuliano es el primero que usa el término Trinidad, cuando habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Tertuliano es el primero que habla de persona y sustancia. Son tres personas, pero una sola sustancia, es decir, un solo Dios. Después de Tertuliano aparece otro personaje muy importante que se llama Orígenes, y él en la teología incluyó unos términos que nos ayudan a aclarar este mismo misterio. La naturaleza o physis, la hipóstasis o persona, la ousia o esencia y homousía, homousíos, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Esto se le debe a Orígenes, pero no crean que de un año a otro, eso tuvo que pasar años de estarlo meditando, de estar orando, de estar aceptando la revelación de Dios. Vienen después, pues, otros muchos santos padres y ya el concilio de Nicea empieza ya a sintetizar más fuertemente el misterio de la Trinidad. Y aparecen otros padres de la iglesia, los padres capadocios. Aquí tenemos a San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, y poco a poco ya, tanto en el concilio de Nicea como en el concilio de Constantinopla, se elabora una profesión de fe trinitaria. Y es el símbolo niceno-constantinopolitano que todavía nosotras en nuestras Eucaristías dominicales principalmente, en todos los sacramentos y en muchos otros momentos, lo decimos partiendo todavía de ese mismo símbolo, de ese mismo eh, credo de la Iglesia desde el Concilio de Nicea y del Concilio de Constantinopla, ¿sí? Hay otro santo, muy grande santo, muy cercano, o más bien nosotras, orden del Verbo encarnado, cercanas a él, que es San Agustín. ¿Por qué somos cercanas? Pues porque, si ustedes recuerdan, Jean de Matel decía que de entre todas las reglas de los santos padres que se podrían tomar como base para la congregación naciente, para la orden naciente, la más suave, la más tranquila era la de San Agustín y por eso lo eligió Jana de Matel. Pero refiriéndose San Agustín al misterio de la Trinidad, nos habla de un principio hermenéutico, quiere decir de interpretación, un criterio para interpretar. Sí, aquello que nos dijeron en el credo constantinopolitano y niceo-constantinopolitano, ¿tiene validez o no? Y San Agustín dice muy sabiamente, lo que está de acuerdo con la escritura, que se tome en cuenta. Lo que parece ser que se sale de la escritura, háganlo a un lado. No viene de Dios, ¿sí? Y esta imagen que vemos aquí está un niñito chiquito y Agustín muy pensativo. ¿Recuerdan esa anécdota de San Agustín? ¿La han oído? ¿Qué has oído, Mari?
que el niño se acerca a San Agustín, le pregunta de qué está pensando, qué es lo que hace, y él le dice que trata la manera o busca cómo entender la Trinidad. Entonces, si el niño le dice y le pregunta, o creo, y el niño qué estaba haciendo, y le dice, estaba haciendo un hoyo y para echar el mar, pero le dice, ¿y cómo puede ser posible eso? Y entonces, como el niño le dice, así es la Trinidad, no se puede comprender con palabras así sencillas, sino que es un gran misterio que no se puede alcanzar a entender con más o menos así lo Más dice. o menos así. No podemos saber realmente cómo fue, ¿verdad? Pero bueno, más o menos como tú lo dices, ¿verdad? Estaba Agustín paseando en la playa, pensando precisamente cómo elaborar ese dogma, ese misterio de la Trinidad. Y ve al muchachito que está tratando de meter el mar, todo el océano, en el agujerito que acaba de hacer. Aunque haya sido muy grande el agujerito, pues ¿cuándo iba a poder pasar el niño? Además, suponga que era una cubetita o lo que haya sido. ¿Cómo iba a pasar todo el mar a ese pequeño agujero? Entonces, Agustín entendió, ¿cómo puedo entender yo, tan limitado como ser humano, un misterio de Dios que me sobrepasa? El misterio de Dios me sobrepasa. No puede caber el misterio de un Dios omnipotente, de un Dios infinito, en nuestras mentes finitas e imperfectas. No puede caber. Entonces, bueno, San Agustín ya se tranquilizó pensando que todo lo que él dijera de la Trinidad, de todos modos se iba a quedar muy corto. No hay mentalidad humana que sea capaz de recibir todo el misterio de la Trinidad. ¿Sí? Ese era más o menos lo que Agustín pensaba y repito el criterio que él señala muy fuertemente. Si está de acuerdo con la escritura, que se siga pensando y tomando en cuenta. Si no está de acuerdo con la escritura, que se haga a un lado. Ujú. No se tome en cuenta. Entonces, yo creo que ese criterio está muy, muy sabiamente mm, inspirado por el mismo Dios para que Agustín nos lo pasase, ¿verdad? Bueno, a ver, antes de ahí, todo esto de los padres apostólicos y de los concilios es bastante arduo, es bastante, repito, como con San Agustín, difícil de entender, difícil de que quepa en nuestra mente. ¿Tienen alguna duda o algo que quisieran que comentáramos, que aclaráramos, que pensáramos un poquito más? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿O nos quedamos con lo que ya ustedes más o menos van comprendiendo? ¿Cómo ven? Mm, Perdón que interrumpa. De acuerdo a lo que usted ha estado diciendo, a mí me ha despejado dudas porque ciertamente creo que han sido los módulos más complicados para poder entender, pero creo que gracias. Ahora sí, ya le entendí un poquito más y ha tenido luz para lo que había surgido en su momento como duda. Muchas gracias. Gracias, Norma. Precisamente por eso, si ustedes se fijan, la actividad no era hacer una relación, ni una síntesis, No, ¿por qué? Porque se nos va a dificultar mucho. Un dibujito, un cómic, ¿para qué? Para entresacar lo esencial y seguir pensando, seguir profundizando, seguir orando y pidiéndole al Señor luces para comprender este misterio insondable, ¿sí?
No lo podemos comprender por nuestras propias fuerzas, a menos que el Señor nos lo quiera revelar. Entonces, si lo sintieron muy arduo, si sintieron que se estaban perdiendo, no se preocupen. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y poco a poco nuestra mente se puede ir aclarando si el Señor nos concede esa gracia. Ujú. No es cuestión de un día, no es cuestión de las 40 semanas del diplomado, es cuestión de nuestra apertura a la gracia de Dios y a lo que Él quiera irnos revelando poco a poco. ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Decirle, Señor, aquí estoy. Señor, haz tu obra en mí. Señor, lo que tú quieras. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Norma. ¿Cómo ven las demás? ¿Cómo sienten? Marta, Silvia y Dalia, ¿cómo se sienten? Y Dalia había puesto un dedito así de que está muy bien, que le quedó muy claro. Es la interpretación que ¿Ya hice. ¿Está quedó? bien, Idalia? Bueno, y Dalia no tenía manera de comunicarse, pero oye, pero no. Bueno, muy bien. Mariana Fer, ¿más o menos? Sí, hermana, discúlpeme, es que sí, estoy batallando con mi micrófono No y te con mi preocupes. cámara. Sí, no te preocupes, Dalia. Más o menos, ¿vamos siguiendo? Sí, excelente. Sí, me ha esclarecido, ahí por ahí, ha despejado algunas dudas y ha quedado claro, hermana. Y como quiera, yo siento que también, o sea, sí es mucha información, pero siento que va muy bien desglosado, va a estar muy bien desmenuzado. Entonces eso hace que yo creo que también lo estemos viviendo y lo estemos comprendiendo, así como vamos. Gracias, Dalia. Yo a Martita, ¿cómo veces, ves? ¿Cómo te sientes? a veces siento que, bueno, ahorita con lo que comentaba que Dios nos da la gracia para entender, así me ha pasado. A veces no lo entiendo y lo vuelvo a leer y paro el video y una frase, de repente una frase como que me hace clic, pero hay veces que es muy difícil y hay veces que, pues de repente sí, sí le entiendo. Entonces, yo creo que Dios mismo es el que nos ayuda a poder comprender, pero no está fácil. No está fácil. No está fácil, pero no por eso vamos a decir, apaga y vámonos, cerramos y ya se acabó. ¿Por qué? Vuelvo a lo que decía yo al principio. Es necesario saber dar razón de nuestra fe. Si nunca hemos oído hablar de la Santísima Trinidad y nos imaginamos que es una señora gorda porque algún niño así contestó, ¿qué es para ti la Santísima Trinidad? Pues una señora gorda. No, 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 no es eso. O sea, es necesario ir profundizando para ir sabiendo dar razón de nuestra fe, ¿verdad? Así es. Bueno. Sí. No nos asustemos, pero lo mismo va a pasar con el misterio de la encarnación, ¿sí? ¿Cómo podemos entender que Dios quiera hacerse carne? ¿Cómo lo podemos entender? Esta inteligencia, esta mentalidad, este agujerito que tenemos eh, de mentalidad, como el niño de San Agustín, ahí con San Agustín, queremos meter todo el océano, está imposible, pero poco a poco vamos tratando de que nuestra mente se abra y de que vayamos comprendiendo un poquito mejor. Ujú. A los mismos padres de la iglesia les costó trabajo, entonces, ¿cómo no nos va a costar también a nosotros? Entonces, pues bueno. Y a la que sí le fue bastante fácil, pero porque Dios se lo regaló, porque Dios le quiso dar eso a ella, fue a Jean de Mattel. La espiritualidad trinitaria de Jean de Mattel es toda una delicia y un gozo y una dulzura el poder irla contemplando. Uno de los padres
decía que hay 3 signos evidentes para creer, para fundamentar nuestra fe en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y Jean de Mattel, como si lo hubiera oído, relata también esos 3, en la carta 58 que tenían ustedes y que leímos, dice que son 3 signos evidentes de la presencia de la Trinidad en su vida. Y lo dice así, tal cual, en su carta, lo relata a su confesor. En primer lugar, soy hija de tu Padre eterno, a quien puedo llamar mi papá. Y por ahí le dice, ella entiende que Dios Padre le dice: cuánto me gozo en poderte llamar Juanuca. Yo soy papá de Juanuca. Ella entiende así, que Dios le dice, que Dios Padre le dice así. Imagínense. El segundo signo, ella entiende que el mismo Verbo encarnado le dice, ¿deseas saber de qué manera eres esposa del Verbo encarnado? Y ahí se explaya y podemos leer los tratados de los matrimonios y tenemos cosas, pero así, de una dulzura y de una profundidad y de un amor, pero excelso, entre Jean de Mattel y el Verbo encarnado. No hay duda de que Jean de Mattel es esposa del Verbo encarnado. Y el tercer signo es que eres la pequeñuela lactante del Espíritu Santo. La pequeñuela lactante. En la presentación que tenían ustedes ahí, hay otro texto que decía también: ¿acaso no eres, le dice Dios, acaso no eres la hija pequeña del Padre, la esposa amorosa del Verbo y la queridísima niña de pecho del Espíritu Santo? Y eso pues Jean de Mattel lo entendió, pero el mismo Dios nos los dice también a nosotras. Quiere que nosotras nos sintamos así con Él. Por ejemplo, hay un salmo en la liturgia que nosotras religiosas decimos algunos martes, el martes segundo y cuarto, el Salmo 131, que nos dice, ahorita se me fue. ¿Cómo empieza? El Salmo 131. Mm. Se me fue. Bueno, ahorita se los digo que me acuerde. Dios mismo nos quiere que nosotras también nos sintamos así, ¿sí? Que nos sintamos como las hijas que Él ama, que nos sintamos como las esposas del Verbo, que nos sintamos como las niñas que está amamantando, que está criando esta nodriza, que es el Espíritu Santo. Ujú. Entonces, pues esa invitación para nosotras, que no nada más sea la Trinidad, algo que tratamos de medio entender para poder hacer la tarea ya, no, que sea algo mucho más profundo, que sea una relación de Dios en mi vida, una presencia de Él como Padre que me llama su hija, de Verbo que me llama para ser su esposa. Me van a decir, pero si yo ya estoy casada, eso no importa, para Dios eso no tiene nada que ver. Y del Espíritu que me alimenta, que me protege, que me lleva, que me hace ser realmente hija de Dios. Entonces, pues esos son los 3 signos que Jan entendió en cuanto a la Trinidad. Y yo creo que ustedes pues se dieron cuenta también ahí cómo ella sabe diferenciar perfectamente bien cuándo es obra del Padre, cuándo es del Hijo y cuándo del Espíritu, y cómo relacionarse con cada uno en particular. Nosotras, cada una de nosotras, podemos decir con quién por decir de alguna manera, me llevo mejor: con Dios Padre,
con Dios Hijo, Jesús de Nazaret, o con el Espíritu Santo. Y se vale, porque donde está uno, no pueden dejar de estar los otros dos. Hay un misterio muy fuerte que se llama circunmicesión, que quiere decir que donde está uno de los tres, están los tres por concomitancia. No puede quedar uno separado del otro. No se va a enojar Dios Padre si yo me relaciono más fuertemente con el Hijo, con el Verbo. No se va a enojar el Espíritu Santo porque yo le llame más a mi Padre Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Donde está uno, están los tres. Ujú. Entonces, pues adelante. Ah, Mari ay, perdón. Carmen, no Sí, sé si el salmo que dices será el 130, el que dice, Señor, mi corazón no es ambicioso. exacto. Ay, gracias, Epi. Sí. Señor, Sí. mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos. Y fíjense cómo dice en hebreo, como niña recién amamantada en los brazos de su madre. Imagínense sobre todo a las que son mamás. ¿Cómo está su bebé cuando ustedes le acaban de dar de comer? Cuando ustedes le acaban de dar el pecho. ¿Cómo queda el bebé en sus brazos cuando la mamá lo acaba de amamantar? Pues queda tranquilo, lleno de paz, satisfecho. Lleno de paz, satisfecho. Así nos pide nuestro Dios que estemos con Él. Fíjense. No, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. Me acallo y modero mis deseos y me quiero quedar así tranquila, como niña recién amamantada en los brazos de su madre. Qué hermoso que esa fuera nuestra actitud diaria, ¿verdad? Que esa fuera nuestra actitud diaria, de vivir así, así con nuestro Padre. Bueno, vamos a seguir porque ya se nos pasa el tiempo. Y veíamos, ya empezábamos a ver ya en el módulo 2, el misterio de la encarnación. Antes de entrar en el misterio de la encarnación desde la dogmática, pues lo veíamos desde la Sagrada Escritura. ¿Cómo empieza a aparecer el misterio de la encarnación? En los sinópticos, en Juan, en Pablo y por último la sesión en la que estamos ahora y que por cierto apenas tengo 3 tareas entregadas y ya es viernes, ojalá que ya todas me acaben de entregar, en el misterio fuerte de la kénosis del verbo. ¿Qué es eso de la kénosis del verbo? Vamos a ver muy rápidamente los sinópticos. Ustedes recuerdan muy bien, yo creo, quiénes son los sinópticos, ¿verdad? Esto pues ya es casi como que de perogrullo volverles a decir a ustedes, ¿saben quiénes son los sinópticos? Yo creo que eso ya lo tenemos, pero más que conocido. Marcos, Lucas y Mateo son los 3 sinópticos. ¿Por qué los sinópticos? Porque en muchas cosas coinciden. Porque se puede hacer una sinopsis de los 3, ¿sí? Y en estos 3 sinópticos, los 2 que hablan de la infancia de Jesús o del misterio de la encarnación son Mateo y Lucas. Mateo, lo tenemos aquí arriba, habla de las genealogías, aunque Lucas, que está aquí abajo, se le ha llamado el pintor de la Virgen María. ¿Por qué? Pues porque se dice que en algún momento Lucas tuvo mucho trato con la Virgen María y que María probablemente le platicaba muchas cosas y que Lucas por eso las escribió, porque las supo por medio de María. Entonces nos dimos cuenta que no hay
solo una genealogía, lo hemos visto ya en las Eucaristías de los domingos, que hay una genealogía según Mateo y otra según Lucas. ¿Y cuáles son las diferencias y por qué una tiene 14, 14, 14? ¿Por qué Lucas no la tiene así? ¿Qué es lo que le importa a cada uno de los evangelistas? Que no lo vamos a repetir aquí. Luego veíamos cómo hay otro género sobre todo de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que es el género de las anunciaciones. Y en el Nuevo Testamento se dan varias anunciaciones. No es solamente la anunciación a María, también hay una anunciación a Zacarías. Ustedes recuerdan quién fue Zacarías, ¿verdad? ¿Quién fue Zacarías? Sí, Idalia, sí sabes muy bien quién fue Zacarías. ¿Quién fue? Marifer, ¿quién fue Zacarías? El Zacarías fue el papá de Juan, ¿De cuál Juan? evangelista. No, el otro. Espérame. Bautista. Bautista, perdón. De Juan el Bautista. Es que Muy estaba viendo el bien. evangelista. Bautista. El evangelista no, el No, no. bautista. El que Bautista. bautizó a Jesús, el primo hermano de Jesús. Sí. Ujú. ¿Y qué le pasó a Zacarías después de la anunciación que tuvo él? ¿Qué le pasó a él? ¿Se acuerdan? Se Se quedó quedó mudo. mudo. ¿Por qué? Pues porque no creyó. Ujú. No creyó lo que el ángel le estaba diciendo. Eso ya lo vieron ustedes, ya hicieron su tarea de el cuadro de las genealogías y de las anunciaciones y también de los nacimientos especiales y específicos en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de Lucas, que son el nacimiento de Juan Bautista y el nacimiento de Jesús. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay? Ujú. ¿Ya lo vieron ustedes? Eh, no sé si tengan alguna duda de esto o si ya quedó claro. Es importante no confundir Juan Bautista, primo de Jesús, hijo de Isabel y Zacarías, el que bautizó a Jesús. Hoy en la mañana leíamos en el Evangelio cómo este Juan Bautista es hoy es decapitado. ¿Por qué? Pues porque era un profeta y a Herodes no le gustaba. A Herodes sí, pero a Herodías, su esposa, no le gustaba lo que Juan Bautista decía, y pues aprovechándose de su hija, le mandó cortar la cabeza Herodes, ¿verdad? Recuerdan todo el Evangelio de hoy. ¿Para qué es esto? Para recordar que no hay solamente una genealogía, que no es solamente una anunciación y no nada más se narra en la Biblia un nacimiento especial. Ujú. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que nos está ayudando a darnos cuenta de lo especial que es Jesús de Nazaret? Desde su genealogía, desde la anunciación y desde su mismo nacimiento. Ujú. Creo que esto es un poquito más digerible, ¿verdad? Después de los sinópticos, teníamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que es un evangelio mucho más difícil de entender, más fácil de leer porque su griego es muy sencillo, pero más difícil de entender. Y empieza este Juan, este evangelio del evangelista Juan, con un prólogo que lo hemos tomado como, bueno, pues en nuestros colegios podemos decir que es prácticamente la base de nuestro carisma, como colegios del Verbo Encarnado, como religiosas de la Orden del Verbo Encarnado. Y tenemos este canto
que es el prólogo precisamente del prólogo completito del Evangelio de Juan. Y yo creo que ya todas lo hemos escuchado más de alguna vez. Yo quisiera que escucháramos cuando menos un poquito para recordarlo y para animarlas a ustedes a que lo vuelvan a oír y que siga siendo muy nuestro. Que siga siendo muy nuestro. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Recibido todo y gracia tras gracia.
Bueno, este prólogo de San Juan, podemos decir, y lo repito, es nuestro himno, ¿verdad? Es el punto clave donde está este misterio que nos da razón de existir, que es el motivo de nuestro ser. Nosotras como religiosas del Verbo encarnado y todos ustedes como participantes de la obra del Verbo encarnado. Ujú. Para gozo de nuestras maestras de San Luis Potosí, sí saben, ¿verdad? Que este canto, ya lo habíamos puesto en otra ocasión, al principio se escribió precisamente para una fiesta del Verbo encarnado en San Luis Potosí. San Luis Potosí es el colegio sede autor de este canto, de este hermoso canto. Bueno, ¿qué nos Sí, quiere decir San Juan? perdón, madre, sí quisiera Todo comentar. es Ay, perdón. que hemos, que hemos estado platicando desde el principio adelante. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, yo creo que ¿Quién el lo audio decía? sí, es que le quería comentar que precisamente el autor de la letra de Juan 1 fue el profesor Bernardo Villagómez, potosino, Exactamente. Ajá. y pues fue mi maestro. ¿Qué te Y parece? a nosotros nos dio la primicia de que no lo aprendiéramos cuando fuimos alumnos. Muy bien, Ornita, muy bien. Entonces, felicidades porque, pues bueno, y mira los frutos. ¿Y por qué? Pues porque es la palabra de Dios, es tal cual el prólogo del Evangelio de San Juan. Ujú. Y podemos seguir diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Y no tiene fin. Entonces, pues bueno, felicidades y pues que lo gocemos. A veces con un canto se nos hace más fácil recordar las cosas y profundizarlas. Ujú. Cosas muy difíciles de entender. ¿Cómo es posible que un Dios se haga ser humano así y se haga ser humano sobre todo como llegó a ser, ¿verdad? Como lo vamos a ver en la última diapositiva. Ujú. Entonces, pues bueno, que Él nos ayude a seguirlo comprendiendo, ¿sí? ¿Algo más de los evangelistas que quieran comentar? ¿De Mateo, de Lucas, de Juan? Pasamos a Pablito. ¿Pasamos? ¿Qué pasa con Pablo? ¿Ustedes pudieron ver la película o ya la habían visto? ¿Sí la pudieron ver, la película de Pablo? ¿No? ¿Por qué, Mari? ¿No tenían, no te alcanzó la vida o qué? Bueno, ¿y Anafer, la pudieron ver? Yo ya la había visto, madre. Ah, bueno, más o menos, ya sabemos quién fue este santo varón que la palabra de Dios nos dice que cayó, no dice del caballo, pero bueno, eso se ha venido diciendo por tradición, en la Biblia no lo dice, que fue cegado por una luz, ¿verdad? Y esa luz le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces, este Pablo, que llegó a ser pues una piedra fundamental en la iglesia, este Pablo tiene tres himnos muy hermosos, muy fuertes, donde nos relata qué es esto de la encarnación del Verbo. Ujú. ¿Qué quiere decir la encarnación del Verbo? Como religiosas tenemos
repito, la obligación, no tanto la obligación, sino que más bien el gozo, el gusto de decir cada día el oficio, laudes y vísperas, cuando menos, y en las vísperas decimos alguno de estos himnos. Son unos himnos muy hermosos. Ya ustedes, el padre Jesús Beisense nos fue explicando el contenido de cada uno de estos himnos y podemos ver cómo se va manifestando, se va expresando de diferentes maneras, de diferentes formas, con diferentes palabras, la encarnación del Verbo de Dios. Podríamos Yo les podría preguntar, ¿cuál de estos 3 himnos te gusta más y por qué? Bueno, primer paso, siquiera los conocemos, los identificamos. La actividad para esta sesión 6, si la recuerdan, ojalá que ya todas lo hayan hecho, fue un cuestionario, muy sencillo. Un cuestionario que nada más lo iban contestando ustedes. Si no sacaron 10 en ese cuestionario, yo les invito a que vuelvan a tomar esos himnos y no tanto como materia de estudio, sino como materia de oración, de plática con nuestro Dios, los retomen. Retomen el himno de los filipenses. ¿Alguien recuerda cómo empieza el himno de los filipenses? Es el de Cristo Jesús a pesar de su condición. Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, ¿verdad? Ojalá que no lo sepamos y que no tanto por decir, bueno, ya no necesito el oficio, no, sino porque ahora lo puedo comprender mejor y ahora lo puedo gozar más. El himno de Colosenses como Cristo primogénito. Él es el primogénito, el principio de todos los pueblos. ¿Se acuerdan, verdad? Y el himno de Efesios. En él hemos sido elegidos en Cristo. Hemos sido elegidas en Cristo. Desgraciadamente por el tiempo ya no nos vamos a detener en estos himnos. Solo invitarlas a que los gocen, a que los repitan en su corazón y a que de verdad vayamos profundizando en estas verdades que nos van proponiendo los himnos. Por ejemplo, el de Filipenses. El de Filipenses nos habla muy fuertemente de la kénosis. ¿Qué es la kénosis? Era el título de la sesión 7, que se supone que estamos meditando, profundizando en estos días. ¿Qué es la kénosis? ¿Qué quiere decir esa palabra rara que quizá nunca habíamos oído o que si la habíamos oído, pues no sabemos ni qué nos quiera decir? ¿Qué entendemos por el objetivo de esa sesión que decía profundizar en la condición kenótica de la encarnación del Verbo? Han de haber pensado ustedes, qué monjas estas, ¿cómo se les ocurre ponernos estas palabrejas que no entendemos para nada? Como que, ¿Qué bueno, yo quieren? entendí como que, ay, no sé cómo explicarlo, como que Jesús renunció a sí mismo para darse, ay, algo así, ¿Algo así? como que se negó a sí mismo para, sí, algo así. Sí, 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 muy bien, Idalia. No sé ¿Qué cómo. quiere decir kénosis? Soy Kénosis Marta, es, soy Marta. perdón, muy Sí, bien. Kénosis es vaciamiento. Kénosis es, hagan de cuenta, como si tenemos un calcetín y lo volteamos del otro lado, pues ya no puede tener nada adentro del calcetín porque ya lo volteamos, ¿sí? Ese vaciamiento, como si un vaso lo volcáramos completito y nos quedáramos sin nada.
pero desde dentro. Un vaciarse desde dentro, eso quiere decir kenosis. Un vaciamiento desde lo más profundo de mi ser, ¿sí? Decía San Agustín, intimio íntimo meo, desde lo más interior de mi propia interioridad, vaciarme de mí. Y eso fue lo que el Verbo de Dios realizó en Jesús de Nazaret. Se vació completamente a sí mismo de su condición de Dios para llegar a ser Verbo encarnado. No nada más verbo increado, sino para llegar a ser Verbo encarnado. En este grabadito se nos presenta un pesebre y una cruz. La kénosis de Jesús abarca desde el momento de su concepción en el vientre inmaculado de María hasta el momento último de la cruz. Toda la vida de Jesús de Nazaret fue un vaciarse desde el pesebre hasta la cruz, hasta el punto de que en la cruz cuando el ladrón, ¿cómo se llama? El verdugo le traspasa el corazón, ya no había nada, una gota de sangre y agua. Ya no quedó nada. Y la última gota de su sangre nos la entregó en la cruz. Eso es la kénosis de Jesús, del Verbo en Jesús de Nazaret. ¿Quién se encarnó? Jesús se encarnó. Fíjense lo que estoy preguntando. Jesús se encarnó. ¿Cómo está eso? ¿Se habían preguntado eso? ¿Jesús se encarnó? No. Jesús no se encarnó. Se encarnó el Verbo. ¿Por qué digo esto? Porque en una tarea me pusieron por ahí cuando Jesús se encarnó. No. El que se encarnó fue el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios, se encarnó, se vació de su condición divina y llegó a ser Verbo encarnado, llegó a ser Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no existe desde toda la eternidad, desde el principio, pero sí existirá toda la eternidad. Pero no existió desde el principio como Jesús de Nazaret. ¿Cuándo empezó a existir como Jesús de Nazaret? ¿Cuándo? ¿Norma? ¿Cuándo empezó a existir Jesús de Nazaret? Pues, cuando nació, no sé. Un No poquitito antes, sé. 9 meses antes. Cuando recibió María, sí, cuando se encarnó en Cuando María. se encarnó. Exactamente. Muy bien, muy bien. Ya ves, no, te daba miedo. No, no, muy bien, muy bien. En el momento de la encarnación, el Verbo de Dios empezó a ser Verbo encarnado. ¿Sí? Es por Martita. eso que es el 25 de marzo, Sí, exactamente. porque se encarnó el 25 de marzo y luego nació. Y luego nació 9 meses después. Sí, 9 meses ¿Sí? después. El Sí. Verbo se encarnó y 9 meses después ya nació como Jesús de Nazaret. Ujú. Son detalles, son precisiones que es necesario ir teniendo muy, muy claras. Ujú. Que no se nos confunda. Voy a repetir, Jesús de Nazaret no existió desde el principio. Jesús de Nazaret empezó a existir el día en que se encarnó la palabra de Dios en el vientre inmaculado de María Santísima.
y será verbo encarnado e increado para toda la eternidad, como entendió nuestra muy amada Jana César de Mateo. Ujú. Bueno, y ya se nos pasó todo el tiempo y no hemos acabado. ¿Alguna duda? Ah, bueno, otra presentación de kenosis. Esto ya lo leyeron ustedes. Al hablar de kenosis, del verbo encarnado, se mezcla tanto el lenguaje paulino como el lenguaje de Juan, ¿verdad? El lenguaje de Pablo se habla más de kenosis. El lenguaje de Juan se habla más de verbo encarnado. Es lo mismo, ¿verdad? Para ser más precisos, nos dice el padre Rufino, deberíamos hablar de la kenosis, del Hijo, de la palabra de Dios, según Pablo, y de la encarnación del verbo, según Juan. Lo importante que es que Dios, desde el momento en que se hizo hombre, se abajó, se vació completamente, es decir, se anonadó. ¿Estamos de acuerdo? Y hasta ahí, ojalá que ustedes puedan hacer la tarea, esta tarea que les falta. Ojalá que las tareas atrasadas también puedan ponerse al corriente. Todavía hay tiempo, pero ya no hay mucho tiempo. Entonces, repito, estamos justo a la mitad del curso. Es posible salvar las tareas que no hayan entregado, pero por favor, háganlo ya. Ujú. Si ven que está cerrada la sesión donde les falten tareas, un correíto para que se las abramos y con mucho gusto se las abrimos. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Pues con el favor de Dios, el próximo lunes, ya lo decíamos, iniciaríamos el módulo 3, Teología de la Encarnación. En este segundo nivel se hace carne. No le tengan miedo. Sí está un poquito denso, como el misterio de la Trinidad, pero es necesario. Es necesario empezar a profundizar o tratar de seguir profundizando. Y el módulo 4, gozar con María, nuestra Madre, en el misterio de la Encarnación. Ujú. Con esto terminaríamos el nivel 2 y que no se nos olvide, nuestra penúltima videoconferencia el viernes 21 de marzo. Se las quise poner aquí porque es tiempo ya muy cercano a fiestas del Verbo encarnado. Nos queda tiempo. Si ustedes ven que va a ser muy difícil que el 21 de marzo podamos comunicarnos, por favor háganoslo saber antes para, si es necesario, pues reprogramarla. Ujú. Si la fiesta del Verbo encarnado ya fue antes y ya el viernes ya estamos tranquilas, pues ya no hay problema. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, alguna cosa que no nos haya quedado clara y que quisiéramos repetir? ¿Cómo nos quedamos? Muchas gracias, hermana. Yo más tranquila. Ya me dio más luz. Muchas gracias. Gracias, Normita. ¿Le seguimos? No, no ahorita en la No, noche. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos en el diplomado? ¿Sí? Pues adelante. Adelante con mucho cariño, con mucho gusto, con mucho ánimo. Gracias, Idalia. Nos va a tocar ya la preparación para en Cuaresma. Estos temas son muy, muy propios de ese tiempo también. Ojalá que no deslindemos nuestros conocimientos del diplomado con el tiempo litúrgico que el Señor nos está permitiendo vivir. ¿Mm?
que lo vayamos adecuando a nuestra vida, que de veras los conocimientos se vayan haciendo cada vez más y más y más parte de nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, ¿comentarios? Madre María Elena, ¿tienes algún comentario? Solamente darte las gracias y animar a las alumnas, bueno, a todas las participantes que sigan entusiasmadas participando en el coro, porque últimamente nada más aportan lo suyo, pero no hacen comentarios con sus compañeros y compañeras, y eso es importante porque se enriquecen mutuamente con lo que aportan los demás. Nada más animarlas a que sigan como habían empezado, porque empezaron muy bien aportando no solamente lo suyo, sino comentando lo de sus compañeros, 2 o 3 participaciones más, además de la suya. Eso es todo. Pero son muy buenas sus participaciones personales. Y las sigo animando para que sigan entusiasmadas siguiendo este curso, este diplomado de Jean de Matei. Gracias, María Gracias. Elena, muchas gracias. Epi, Pues gracias, Mari Carmen. Realmente disfruta, bueno, nuevamente, ¿no? Como esto nos transmites el gozo de estos temas, cómo lo disfrutas, muchas gracias. Y también animar las hermanas jóvenes que ustedes están iniciando y las maestras que pues seguramente ese esfuerzo porque pues ustedes además del trabajo tienen una familia y demás, pero vale la pena y como les decía Mari Carmen, no deslinden lo que van profundizando de lo que van viviendo. Traten en la medida de lo posible de llevarlo a la vida, ahí en lo cotidiano, en su trabajo, con su familia. Y creo yo que pues el Espíritu Santo llevará a buen término lo que inició allá por agosto. Entonces no se desanimen y bueno, pues aprendemos de todas. Yo por ahí les he hecho algunas observaciones que me parecen importantes, pero me doy cuenta de que a lo mejor no las leen porque no hay, algunas sí contestan, pero otras no sé si las leyeron. Por ejemplo, he pedido, no ustedes, pero algunas maestras les he solicitado revisar nuevamente su trabajo porque hay alguna no está completo y bueno, pues ya no hay respuesta. Entonces, por ahí nada más tener ese cuidado de revisar por ahí las observaciones que por ahí les vamos haciendo y una disculpa porque no he sido puntual en la revisación de los trabajos, pero ahí están revisados. Muchas gracias y ánimo y adelante. muchas gracias, Epi. Gracias, madre. Les agradecemos mucho entonces, de verdad, es un gozo para nosotras este diplomado. Ojalá que lo sea también para ustedes y que traten de animar también a las que no están. Madre María Elena, saludos de las hermanas. Ahí ya salió.